¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Blendizar. Este no es un tutorial, sino más bien una actualización al último tutorial donde mostré cómo hacer este grupo de nodos para ver el índice de nuestra geometría en Geometry Nodes. He realizado varios cambios. Uno de ellos es que he agregado más dígitos para un total de 5. Para índices hasta 99.999. Debido a que los índices son instancias, estas también cargan la escena con geometría, por lo que en geometrías muy densas podría bajar el rendimiento del programa. Otra de las cosas que hice fue agregar el nodo setSpline-Resolution para que de esa manera podamos cambiar la resolución de los números. Lo he dejado hasta 4 para no aumentar mucho la resolución y lo podemos bajar hasta 1, aunque aquí algunos números ya pierden un poco la forma. Lo recomendable sería 2 para que mantengan la forma y ayuda un poco al rendimiento en geometrías muy densas. Otro cambio que hice es que todos los nombres de las opciones los puse en inglés, y ya que lo más recomendable es utilizar Blender en inglés, de esa manera la mayoría de usuarios lo puede aprovechar. Por lo que la opción que había puesto como nombre distancia, ahora en realidad se llama offset. Sin embargo, lo dividí en dos partes. A uno le puse offset normals y a otro le puse offset extra. Esto es porque cuando tenemos una geometría como en este caso este cubo, cuando tenemos vértices, aristas o caras, aquí podemos cambiar la distancia de acuerdo a las normales. En este caso son los vértices, las aristas o las caras, y cambian su posición de acuerdo a las normales. Sin embargo, hay situaciones, como en el caso de cuando tenemos la opción de splines, que como originalmente simplemente es una línea, aquí le estamos dando un perfil, pero en realidad es solamente la línea, por lo que no tiene normales. La opción basada en las normales pues no funcionaría, no haría ningún efecto. Podría estar en 0, y en este caso el offset extra nos puede ayudar para que los números no estén exactamente sobre las curvas en este caso. Entonces podemos moverlos hacia afuera o hacia arriba, o hacer una combinación de los dos. También podríamos moverlos hacia adentro. En el caso de los vértices hay situaciones, por ejemplo, cuando tenemos conectado solamente una geometría sin normales. Por ejemplo, este círculo, aunque está con la opción de vértices, en este caso no funcionan las normales, porque no hay normales en esta geometría. Si le pongo en Gone, entonces sí tendría normales, que en este caso solamente apunta en positivo en Z. Por eso se mueven hacia arriba. Pero si no tengo caras, entonces no funcionan las normales. En este caso sería más útil esta opción si quiero que quede fuera la numeración, para que el desplazamiento no sea tan exagerado y pueda ir poco a poco moviéndolo. Lo que hice fue dividir la cantidad que entre 100. De esta manera se desplaza más lentamente. Además, agregué otras opciones como la de alinear a las normales. Por ejemplo, si tenemos las caras y quitamos la opción de alinear a la cámara, entonces los índices se ajustarán a la orientación de las normales. Si lo alineo a la cámara, se orientarán de acuerdo a la cámara, como vimos en el tutorial, pero si lo alineo a las normales,
se ajusta de acuerdo a los normales, y esto funciona tanto en las caras, en las aristas o en los vértices. Puedo tener activados los dos y hará un promedio. También agregué la opción de mostrar o no la geometría, o de mostrar o no los índices en el viewport. Por ejemplo, aquí no los veo en el viewport, pero puedo activarlos en el render. De manera que si hago un render con F12, los índices sí se ven. Si no lo tengo en el render, pero lo tengo en el viewport, entonces en el render no saldrán. Puedo tener activados los dos y entonces se ve tanto en el viewport como en el render. En este archivo tengo estos ejemplos. Este para los vértices, este para las aristas, y tengo aquí un ejemplo de cómo hacer una selección. En este caso estoy seleccionando estas dos aristas, la 697 y la 698, y las estoy desplazando. Acá tenemos un ejemplo de unas caras. Estoy seleccionando dos caras también, los estoy escalando y además las estoy extruyendo. Tenemos dos ejemplos para las splines o curvas. En este caso estoy aplicando una deformación con el noise solamente a uno de los índices, en este caso al número 2, que es esta curva. Si la cambio al 1, se aplicará en esta. Este es otro ejemplo para las splines. En este caso estoy utilizando una colección. Para que las detecte como splines, tengo que agregar el nodo Realize Instances. Y aquí tenemos dos ejemplos para las instancias. En este caso estoy utilizando el Collection Info con la opción de Separate Children. En este caso estoy seleccionando la instancia con el índice 2, simplemente para desplazarla. O en este otro ejemplo, en lugar del Collection Info, estoy creando instancias con el nodo Instance On Points. Y lo que estoy indicando es que haga primeramente con Translate Instances, está desplazando algunas de las instancias, en este caso utilizando la función módulo, está desplazando estas, pero adicionalmente estoy seleccionando dos instancias y las estoy escalando. En este caso son 15 y 21, y que estoy escalando aquí. Estos simplemente son unos ejemplos sencillos para mostrar que están funcionando cada una de las opciones, pero esto se puede complicar tanto como queramos dependiendo de lo que estemos trabajando. En la descripción de este video estoy dejando el enlace a la página de Gumroad, donde pueden descargar este grupo de nodos. No tiene ningún costo, pero si tienen la posibilidad de apoyar de alguna manera, se los voy a agradecer mucho. Bueno, pues esto es todo para este video. Espero que sea de utilidad y que este grupo de nodos pueda ayudarles en sus proyectos, así como nos servirá para los siguientes tutoriales donde lo utilizaremos y podremos ver de forma práctica cómo utilizarlo en algunas situaciones. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme en Patreon, con donativos en PayPal o a través de Gumroad, les dejo los enlaces en la descripción de este video. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.